Ahora continuamos con el ciclo de doble etapa, pero para el ciclo cámara flash. Por una cámara flash, ¿no? Ya, comprende. Primeramente comenzamos con un compresor, ¿no? Un compresor 1, el cual tiene un ingreso y una descarga. En el ingreso siempre vamos a marcar nuestro punto 1 y la salida 2 o 2 teórico, porque vamos a hacer un circuito isentrópico. Seguidamente vamos a ir a conectar con el compresor 2. Este compresor 2 tiene una entrada punto 3 y una salida punto 4. Bien, luego de saliendo del compresor 2 vamos a entrar a nuestro intercambiador, que es nuestro condensador, ¿no? Que tiene una entrada 4, aquí un detallito teórico, y tiene una salida 5, un punto 5. Luego entra a una válvula, a una primera válvula de expansión, en el cual se expande, cae la presión y empieza a pasar al estado gaseoso. Lo interesante es que entra primeramente a una cámara, a un depósito, en el cual de la parte superior, aquí vamos a tener una parte del fluido en estado líquido en la parte inferior y en la parte superior en estado gaseoso. En este depósito lo tenemos el fluido saturado. De la parte superior, de la parte de gas de vapor saturado, conectamos con nuestro compresor 2. Bien, colocando el punto 5, 6 sería la salida de nuestra válvula de expansión, 7 sería la entrada para que vaya una parte de este refrigerante frío en estado gaseoso y se mezcle con la salida del compresor 1. Bien, saliendo por la parte inferior, la parte del líquido saturado, entra una válvula de expansión haciendo una segunda expansión. Aquí vamos a poner un punto 8. Luego de eso, la válvula de expansión se expande, entra un intercambiador que es el evaporador, ¿no? Y finalmente retorna al compresor. La salida de nuestra válvula de expansión, vamos a poner el punto 9, y la salida del evaporador, nuestro punto 10. Bien, entonces de nuestro evaporador ya sale en estado gaseoso, entra al compresor un fluido y sale del compresor. Este de acá podemos decir que tiene un flujo másico, flujo 1, porque viene con una cantidad de refrigerante. Lo que sí, aquí tenemos otra cantidad de fluido que está avanzando, flujo másico 2, y finalmente tenemos otro fluido. Bueno, la suma de M1 y M2 vendría a ser un flujo másico 3, ¿no? Entonces, a considerar que el flujo másico 3 es igual al flujo másico 2 más el flujo másico 1. Aquí nuestro detalle es que ya tenemos diferentes cantidades. Nuestro compresor acá es más pequeño en capacidad en cilindros que el del compresor 2,
ya que este tiene que asumir el flujo máximo del compresor 1 y para enfriarse de la cámara flash para que ingrese hacia el compresor. Muy bien, de acá entonces vamos a continuar haciendo el circuito con los datos que nos hemos dado anteriormente para el diagrama de Molière. Muy bien, entonces para ver el diagrama en nuestro diagrama de Molière, el ciclo, entonces nos damos los datos iniciales que habíamos puesto anteriormente. Temperatura sub F, que tiene que ser de menos 30 grados Celsius, y la temperatura del condensador habíamos puesto 45 grados Celsius, ¿no? Hemos hecho la relación y nos salía un valor de 12, entonces es de doble etapa. Primeramente a 30 grados trazamos nuevamente el ciclo. A 30, entonces trazamos, tenemos nuestra presión de baja. Luego hemos dicho a 45, trazamos también y de aquí más o menos dijimos que era 12 bares. Bien, para encontrar la presión intermedia debemos aplicar lo mismo que habíamos hecho con el ciclo de doble etapa. La presión promedio es igual a la raíz cuadrada de la presión de alta por la presión de baja. De acá habíamos sacado una presión intermedia o presión promedio, también se puede decir, ¿no?, de 3,46 bares. De acá entonces más o menos es 3.5 y voy a trazar a partir de ahí. Esta va a ser mi presión intermedia. Muy bien. Ya lo tengo ahí. Muy bien. Ahora, de acá tengo que empezar a dibujar. Primeramente, el punto 1 hemos dicho que es más 10 grados. En la presión de baja, en la línea de presión de baja, estamos con menos 10. Más 10 grados va a ser la entrada al compresor. Estamos en menos 30, más 10 grados sería menos 20. Donde choca en menos 20, ese va a ser nuestro punto 1. Luego trazamos el compresor, una línea isentrópica, el cual vamos a trazar y tenemos que está muy cerca a la línea, entonces trazamos y tenemos la línea isentrópica donde choca con la presión intermedia. Acá va a ser nuestro punto 2 teórico. Luego tenemos que encontrar nuestro punto 3. Igual, para que entre al compresor, lo ideal es de que la temperatura que sale más o menos es 3 grados más 10 grados, entonces donde choca en 13, ¿no?, va a ser nuestro punto 3. Luego volvemos a comprimir de forma isentrópica y más o menos está a la mitad. Entonces trazamos y tenemos nuestra salida de nuestro segundo compresor. La salida del segundo compresor le llamamos punto 4 teórico, ¿no? Luego tenemos un enfriamiento, pasamos al condensador, se enfría y de lo que se va enfriando se va condensando poco a poco
hasta llegar al líquido saturado. Ahí más o menos tenemos 45 grados. Está bien, 45. Menos 10 porque tenemos que subenfriar el fluido. Entonces tendríamos que pasar por 35. En la línea del líquido saturado colocamos 35 y trazamos con la regla. Trazamos de forma vertical. Aquí tenemos unas líneas, nos apoyamos en ellas, chocamos con la presión de alta y la presión de baja. Entonces vamos a obtener nuestro punto 5 acá arriba, donde está subenfriado, que es la entrada la salida del compresor, la entrada a la válvula de expansión, y 6 va a ser la salida de la válvula de expansión. Muy bien. Lo interesante que en 6 ya entra al depósito, lo que es la cámara flash, y en esta cámara flash tenemos dos fluidos en estado líquido, el fluido en estado líquido y en estado gaseoso. Lo que está en estado líquido está como líquido saturado, y lo que está en gaseoso está en fluido en estado de vapor saturado. Habíamos dicho que de la parte de lo que sale, el punto 7 está de la parte de vapor saturado. Así que lo que está chocando acá, en este punto, con una línea de vapor saturado, vendría a ser mi punto 7, y el de aquí abajo aclararnos punto 3. El punto 8 está en la línea de líquido saturado. Entonces viene este acá, y donde choca con la línea de líquido saturado sería nuestro punto 8. Ya no hay subenfriamiento porque directamente es el líquido saturado. Luego eso ingresa a una válvula de expansión. Esta válvula de expansión nuevamente es de forma vertical a entalpía constante, y tendríamos nuestra válvula donde habíamos dicho el 8 sería nuestro punto de entrada, y 9 la salida a la válvula de expansión y entrada a nuestro evaporador. Y la salida del evaporador se encuentra de la línea de líquidos de vapor saturado, ¿no?, que tiene una temperatura de 10, ¿no?, más 5 grados. Entonces, perdón, no es 10, es menos 30. Menos 30 más 5 serían menos 25. Entonces se queda muy próximo al valor 1, que es el punto 6. Perdón, punto 10. Punto 10. Muy bien, entonces de esa manera tenemos trazado nuestro ciclo que corresponde a una cámara flash con estos datos, ¿no? Con esos datos pueden variar para hacer otro diagrama. Hay que recordar también de los flujos másicos, ¿no? Los flujos másicos en este compresor es diferente a este compresor, van variando la cantidad. Lógicamente que el compresor que tiene menos flujo másico es este de acá, porque este se incrementa con lo que está entrando a la cámara flash para que haga ligeramente este enfriamiento. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, continuando, vamos a encontrar los calores, cada uno. Vamos a borrar en este sector. Un poquito me voy a aclarar de que aquí es mi flujo másico 1. Aquí es mi flujo másico 2. Y aquí arriba está el flujo másico 3. Aquí ya no es un solo flujo másico, así que vamos a tener unas fórmulas un poco más largas. Bien, entonces empezamos con borrando para poder empezar a hacer nuestras fórmulas. Bien,
Entonces, para la parte de calor, tengo que ver calor que está extrayendo nuestro equipo, ¿no? Va a ser el flujo másico 1, porque tenemos un flujo másico, por la entalpía. Entalpía 10 hasta la entalpía 9. Pero lo que estamos extrayendo, está absorbiendo calor desde entalpía 9 hasta entalpía 10. Bien, para la parte del condensador, la parte de calor, tenemos un flujo másico, pero ya no es 1, sino que el flujo másico ya es 3, ¿no? Que tiene una entalpía 4 teórico menos 5. H4 teórico menos H5. El trabajo del compresor, aquí vamos a tener un problema, ya que son dos compresores con flujos másicos diferentes. Muy bien, entonces tenemos a nuestro primer compresor, flujo másico 1, entalpía 2 teórico menos entalpía 1, nuestro primer compresor. Vamos a ver un poquito diferente color para que se lo vea que es un paréntesis, ¿no? Más nuestro segundo compresor, que es un flujo másico diferente, flujo másico 3 por entalpía 4 teórico menos entalpía 3. Este de acá también tiene que estar en paréntesis. Tenemos nuestro primer compresor y nuestro segundo compresor. Bien, de acá vamos a sacar nuestro COP, ¿no? Antes de eso vamos a ver la relación de los flujos másicos. Esa parte lo vemos aquí. Lo que está cediendo calor, lo que se está enfriando, el otro está ganando. Entonces el calor que está yendo de 7 a 3 es igual al calor que está yendo de 2 teórico a 3. Muy bien, eso es lo que hay que entender, que aquí se tienen que equilibrar. Lo que uno gana es igual a lo que el otro pierde, de manera que vamos a ver cuánto es. El de acá, lo que estamos haciendo es que tiene su flujo másico 2, ¿no? Y ¿cuánto está? ¿Cuánto sería la energía? Entalpía 3 menos entalpía 7, que es igual al otro, que tiene un flujo másico 1, que tiene una entalpía 2 teórico hasta una entalpía 3. De acá es lo que encontramos nuestra relación de flujos másicos. Puede ser flujo másico 2 sobre flujo másico 1, que es igual a entalpía 2 teórico menos entalpía 3 sobre entalpía 3 menos entalpía 7. De acá encontramos nuestra relación. Y también a no olvidar que el flujo másico 3 es igual al flujo másico 2 más el flujo másico 1, ¿no? Entonces de esa manera vamos a poder encontrar nuestros valores. Basta que queramos saber cuánto calor queremos extraer, ¿no? Entonces con estas entalpías ya podemos encontrar nuestro flujo másico 1. Con flujo másico 1 encontramos flujo másico 2. Con flujo másico 2 encontramos flujo másico 3. Entonces de esa manera ya tendríamos copado la parte de nuestros flujos másicos. Bien, para encontrar el COP es lo que nosotros recibimos sobre lo que nos cuesta. COP, si queremos para la parte de frío, va a ser
¿qué es lo que recibimos? Acá sería Q sub F, ¿no? El frío lo voy a anotar directamente, flujo másico 1, entalpía 10 menos entalpía 9, dividido entre lo que nos cuesta, y lo que nos cuesta está aquí, todo esto, ¿no? Entonces tengo flujo M1, H2 teórico menos H1 más flujo másico 3, H4 teórico menos entalpía 3. Esta de acá es mi COP para el equipo. En algunos libros van a encontrar un término alfa o un término lambda, que solamente es la relación. Aquí, por ejemplo, puedo hacer simplificar flujo másico 1, ¿no? Al hacer eso, se me va a ir este otro, y aquí me va a quedar dividido entre flujo másico 1. Entonces, puedo decir que un término alfa es igual a ¿qué? A flujo másico 3 sobre flujo másico 1, una relación. Entonces, si todo esto dividido entre flujo másico 1, ese de acá es 1, ese también 1, este de acá se divide entre flujo másico 1, ¿no? Que viene a ser el término lambda o alfa, y ese término alfa lo reemplaza acá, ¿no? De manera que eso hay que entender que es esta relación. Ahora, para encontrar, ya sabemos sus ecuaciones, encontramos el COP para frío, de la misma manera podemos hacer para calor, ¿no? Para calor simplemente es el calor del condensador dividido entre el trabajo, ¿no? Entonces, para encontrar el COP de Carnot para la parte de frío es igual a ¿qué? A la temperatura donde está el evaporador, o de temperatura de saturación del evaporador, sobre la temperatura de saturación del condensador menos la temperatura de saturación del evaporador, ¿no? Todo esto en temperaturas absolutas, y de esta manera encontramos el rendimiento del ciclo para la parte de frío con respecto a la máquina de Carnot. Simplemente es el COP que hemos sacado, este de acá, sobre el COP para la máquina de Carnot para la parte de frío, y de esa manera encontramos el rendimiento de nuestro equipo con respecto a la máquina de Carnot o a la máquina ideal de Carnot. Para la parte del condensador tenemos que hacerlo lo mismo, ¿no? Pero sabiendo que ya no es para frío, sino para la parte del condensador.